Bienvenidos a un episodio más de la Cabina de Delfos creado especialmente para ustedes. Mi nombre es Ariel Cambronero Zumbado y hoy les traigo un tema controversial, en especial en el mundo literario actual. Les hablo del tema de la alta y la baja literatura. ¿Y por qué este es un tema controversial? Bueno, porque suele malinterpretarse con una postura elitista y prepotente, aunque vamos a ver más adelante que realmente no es así. Y para conversar a fondo sobre este tema, les tengo un invitado muy especial que ama la literatura clásica, especialmente la del siglo XIX. Les hablo de Francisco Echeverría Castellón. Él es graduado del bachillerato en bibliotecología con énfasis en educación y también del bachillerato en filología española, ambos de la UCR. Asimismo, es egresado de la maestría académica en literatura latinoamericana de la misma universidad. Ha laborado como asistente en la UCR en la revisión de artículos, transcripción de textos históricos y como coprofesor de cursos de literatura española del siglo XIX. Además, ha participado en 2 congresos internacionales y tiene un artículo literario publicado. Actualmente trabaja como tallerista y moderador en la Academia de Literatura Ars Docendi, donde brinda talleres de literatura clásica. También se encuentra elaborando su tesis, la cual versa sobre la literatura fantástica del siglo XIX. Bueno, Francisco, bienvenido al podcast. ¿Qué tal todo por allá? Hola Ariel, pura vida, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar acá y de poder hablar de literatura, que es lo mejor que a mí me ha pasado en la vida. Ok, perfecto. Bienvenido y Madrid, muchas gracias por aceptar la invitación. Súper contento de tenerlo aquí, más que considero que puede dar un gran aporte en cuanto a este tema, que se ha dejado bastante de lado, especialmente como en el campo mainstream. Pero bueno, antes de iniciar, considero necesario definir lo que es alta y baja literatura y también mostrar la diferencia de estos 2 conceptos versus los conceptos de canon y exocanon. Exocanon quizá es un concepto que se hace más ajeno, pero ya vamos a ver de qué trata. Para empezar, voy a definir lo que es alta literatura, después baja literatura y voy a ir comparando diferentes características o puntos centrales de cada una. Estas definiciones son basadas en las palabras del escritor y crítico literario José María Gelbenso. ¿Okay? Entonces, por si ahí lo quieren buscar después. Él es un escritor español. La literatura que se considera alta literatura es aquella que corre cualquier tipo de riesgo con tal de hacer avanzar a la misma literatura, al arte de la escritura en sí y a la expresión. Es decir, ya nos da a ver que aboga por un hecho de arte por el arte. Por el otro lado, la baja literatura vendría siendo aquella que se basa en fórmulas repetidas y su objetivo va a ser más bien venderse en masa, esto es muy importante, venderse en masa y entretener, es decir, no tiene un afán de profundizar en algo, sino meramente entretener, ¿ok? Por ende, no va a tomar riesgos. Y si parece que toma riesgos, son riesgos muy básicos, no son tan profundos como los que haría la alta literatura. Esto de que la baja literatura sigue fórmulas no significa que la alta literatura no lo haga. Lo puede hacer, pero el objetivo de la alta literatura en la mayoría de los casos es jugar con estas formas preestablecidas, por ejemplo, clichés literarios o lugares comunes, como también se le conoce en escritura creativa. Entonces lo que va a hacer es como darle un vuelco a este tipo de estructuras o utilizarlas de tal forma que sirvan para un propósito mayor y no meramente para construir rápido un personaje, por ejemplo. En cuanto a riesgo, para la alta literatura hablo concretamente de innovación literaria. Esto conlleva juegos con la estructura, juegos literarios en general, tanto de estructura como contenido, utilización de, por ejemplo, epígrafes que sí conectan realmente con el contenido, algo que la baja literatura pues, no hace. ¿Verdad? Y si lo trata de emular, es como la versión barata, digámoslo así, ¿verdad? Eso a grandes rasgos. ¿A qué apela cada una?
en el caso de la alta literatura va a apelar a lo intelectual, no significa que no tenga un componente emocional. El asunto es que va a utilizar un efecto emocional alto, es decir, intelectual. No lo va a hacer como una emotividad barata. En el caso de la baja literatura sí va a apelar a algo meramente emocional, no intelectual, y va a ser algo emocional cliché. Por ejemplo, se me ocurre ahora el perrito que matan en media calle, ¿no? Es algo ya muy utilizado, por ejemplo, en las películas, y es algo que se sabe que si se utiliza, a la mayoría de personas les va a causar tal efecto de que se enganche más con la historia, pero es un efecto un poco barato, ¿no? Porque ya se ha utilizado mucho, ¿no? Se puede ver también como un cliché emocional lo que son los jumpscares, como estos sustos súper básicos del terror de Hollywood, por ejemplo, que se ha sobreexplotado y que llega al punto en el que ya no causa tal efecto, cuando uno ya se acostumbra. Luego, lo que viene siendo el valor de cada literatura, en el caso de la alta literatura, lo va a obtener o va a verse valiosa por su construcción literaria. Es decir, no por la cantidad de libros que se vendan, porque muchos clásicos en su momento no vendieron, fue hasta después que se popularizó, pero en su momento no vendieron, o no tanto. Entonces va a ser más bien por su valor literario per se. Por el otro lado, la literatura baja va a tener su valor en las ventas, en masa. Va a ser un producto que se podría equiparar con la comida chatarra, que es una comida que se vende mucho, pero claramente no nutre. A diferencia de una comida que tal vez sea, no sé, por ejemplo, más orgánica, que es un poquito más cara, más cuidada, pero justamente es más cuidada, cae mejor al cuerpo. Entonces, en este caso sería lo mismo, pero para la mente, ¿no? Porque es a nivel intelectual. La literatura es lo primero que afecta, ¿no? Con lo primero que se relaciona. Y algunos ejemplos que voy a mencionar ahora, más adelante vamos a profundizar en más ejemplos. Por ejemplo, de alta literatura tendríamos el Ulises de James Joyce. Puede ser también, por el lado de la música, lo que es la ópera o la música clásica. Y música más actual puede ser, por ejemplo, se me ocurre ahora esta banda que se llama Nightwish, y se ve, por ejemplo, en la construcción de las letras. Es una construcción muy, muy diferente a, por ejemplo, las letras de Bad Bunny, que Bad Bunny claramente sería un ejemplo en este caso, música baja o música chatarra. Y otro ejemplo de alta literatura podría ser los 120 días de Sodoma de Sade, perfectamente. Aunque en su momento fue controversial, bueno, ahora ya se ha logrado valorar esta obra. Y ejemplos rápidos de baja literatura, literalmente Twilight, ¿verdad? Crepúsculo, toda la saga. Y 50 sombras de Grey, por mucho se gana este premio, ¿verdad? De ser baja literatura. Y bueno, ok, esto es alta y baja literatura. Les mencioné que iba a ser un contraste con lo que es canon y exocanon. De fijo si han escuchado, o al menos tal vez han visto por ahí, el concepto de canon, el canon literario, o sea, como las obras predilectas, las que hay que leer. Lo que es canon es un conjunto de textos literarios que se consideran claves, ¿ok? Pero claves en un determinado periodo o región. Y esto puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, en su momento, los 120 días de Sodoma de Sade no eran canon, pero posteriormente sí logra entrar en el canon, porque se reevalúa la obra, ya hay un juicio diferente respecto a esta. Y lo que es exocanon, cito aquí a una investigadora costarricense que se llama Karen Calvo, que menciona el exocanon como toda obra que se queda fuera del canon debido a la censura, como le pasó a Sade, o intereses sociopolíticos de una determinada época o región. Por ejemplo, en Latinoamérica, pues el canon va a tender a ir más el canon latinoamericano, ¿verdad? Porque el canon extranjero tiende como a copiarse tal cual, pero el canon latinoamericano se tiende a formar por textos que vayan más en la corriente realista y todas sus vertientes, ¿no? Cuesta mucho que un texto fantástico se introduzca, a menos que sea como de Argentina, ¿no? O algo así por el estilo, pero digamos Centroamérica es como un poquito más difícil. Entonces eso es canon y exocanon. ¿Por qué hago esta diferenciación? Para que vean que la alta literatura es algo que ya el texto trae debido a su construcción. No es que
alguien externo, por meterlo en un canon o no, va a hacer que tenga valor. Ya el texto per se tiene valor o no tiene valor, en el caso de la baja literatura, ¿verdad? Es algo que por más que lo pongan en un canon, porque, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante, que lamentablemente puede que Crepúsculo, debido a las ventas que ha tenido Paulo Coelho, en un futuro los consideren textos canónicos de este tiempo, ¿verdad? Lo cual sería, pues, desde mi punto de vista, una lástima, porque sí contrasta muy feo con otros textos, ¿verdad? Que sí merecen esa posición. Entonces ahí tendríamos textos de baja literatura que perfectamente pueden estar en el canon, pero eso no significa que sean buenos. Entonces esa es como la diferenciación. Baja y alta literatura son características que corresponden a la calidad literaria, mientras que canon y exocanon corresponden más bien a este conjunto creado por un interés académico, sociocultural, político, etc. Para ti, Francisco, ¿crees que esta división entre alta y baja literatura es un asunto elitista, o devela más bien una necesidad o una especie de preocupación de la crítica o desde el punto de vista artístico para valorar mejor el arte literario? Bueno, muchas gracias Ariel por todo este preludio. ¿Me permitís iniciar con un ejemplo cinematográfico? Sí, claro. Estoy pensando en El Exorcista, la película clásica de 1973 de William Friedkin, basada en la novela El Exorcista de William Peter Blatty. Estaba pensando cómo esta película en su momento de salida creó toda una serie hasta nuestros días de mitificación de una gran película de terror. Es un ejemplo per se de la gran película de terror. Ahora bien, en su momento, viéndolo un poco desde lo que entendemos por premios o premiaciones y demás, los premios de la Academia, los premios Oscar, la película ganó 2 premios de la Academia, 2 premios Oscar y estuvo nominado 10. Otra película fue la gran ganadora de ese año, una película que se llama El Golpe. Estamos hablando que El Exorcista estuvo nominada a Mejor Película, Dirección, Actriz Secundaria, etc. Y la otra película fue la gran ganadora de ese año. ¿Quién en este momento sabe cuál película es esta que cité, El Golpe, de Sting? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la recuerda? ¿Quién la tiene en su canon cinematográfico? Y es interesante porque el valor, en este caso cinematográfico, que tiene la película, con el tiempo ha madurado y es la película que es y tiene el lugar que ocupa, a pesar de no haber ganado los premios en su momento, por decirlo en algún sentido. Con este ejemplo, lo que quiero mostrar es cómo la alta literatura, o en este ejemplo que estoy analogando, la alta cinematografía, digámoslo así, que es El Exorcista, siempre va a pervivir a pesar incluso de las premiaciones, a pesar del tiempo que haya de por medio y de las opiniones que existan, porque es una película excelente, es una película bien hecha. Entonces, todo lo que nos dice Hel Bensu, si no me equivoco, el autor que citaste, aplica totalmente. Entonces, a ver, respondiendo un poco a la pregunta que vos me haces, ¿es necesario justificar esta alta literatura? No como algo elitista, no como ese algo que no se puede asir por el resto de todas las personas. Es porque si no hacemos esa diferenciación de qué valores tiene este texto que este otro no los tiene, entonces todos los textos serían iguales, todo sería trivial y no tendría importancia entonces hacer valoraciones, ¿verdad? ¿Para qué las personas entonces necesitan hacer sus valoraciones propias, sus del 1 al 10, sus 5 estrellas, etcétera, ¿verdad? Las páginas que usan y aplicaciones que hay para darle algún tipo de premiación propia a cada texto literario. Ya es algo inherente en el ser humano, ¿verdad? El arte es una necesidad fisiológica, yo lo veo así, ¿verdad? Y el hecho
de yo querer acceder a esa arte me hace también a sí mismo querer juzgarlo, me vuelve en un pequeño crítico. Pero el ser un pequeño crítico sin obviar las personas que son expertas en ello, sin obviar un poco su opinión y sus investigaciones, su sapiencia, no sirve de nada. Entonces, porque estamos haciendo que todo sea igual, que todo sea lo mismo, que nada tenga algún tipo de competencia con respecto a otro texto. Me encanta que haya mencionado este punto de recurrir a los profesionales del área, porque para algo se forman. Es como, por ejemplo, cuando alguien se forma, no sé, para estudiar medicina, ¿no? Y para poder operar. O sea, lleva todo un proceso, toda una formación. Y esto ya lo había hablado en un episodio del podcast, entre los primeros, que era la banalización de la literatura, que eso ha hecho también que al crítico no se le reconozca como antes se le reconocía, y sí es necesario, porque justamente, o sea, si nosotros desde la casa o las personas desde la casa van a opinar, lo ideal es que consulten toda esta biografía, ¿verdad? No precisamente de forma tan exhaustiva, ¿verdad? Pero sí al menos empaparse para poder dar una opinión mejor formada. Porque concuerdo totalmente en la idea de que ahora se quiere hacer, o sea, se quiere como homogeneizar todo. Se quiere hacer pasar como que todo es igual y tiene el mismo valor, pero no es así. O sea, incluso, por ejemplo, en la misma música pop, cuando digo pop no me refiero al género, sino me refiero como a, ¿verdad?, lo más común. Tenemos, por ejemplo, una Adele y tenemos un Bad Bunny. ¿Verdad? Que Adele sí sabe cantar y Bad Bunny, y pues no, o sea, por más que le quieran dar vuelta a las cosas, que aquí va otra cuestión, ¿no? A alguien le puede gustar Bad Bunny, no pasa nada, está bien, pero el chiste es uno desarrollar este aparato crítico y decir, bueno, me gusta porque, no sé, el ritmo, no sé, me distrae o lo que sea, pero reconozco que no está bien. O sea, no es un buen cantante, no se puede comparar con otros, como para que, por ejemplo, lo estén premiando, ¿no? Exactamente. Esa es una de mis luchas continuas en los Ujú. cursos que se ofrecen en la academia donde trabajo, porque yo intento, en la medida de lo posible, hacerle ver a los estudiantes como, a los Ujú. talleristas, pues, como, ok, podemos disfrutar o nos puede gustar una obra Ujú. y el gusto no tiene que ver con la calidad de esa obra per se. Porque a mí me gusta no quiere decir que tenga calidad solo porque a mí me gusta. ¿Quién soy yo para arrogarme ese lugar? ¿Verdad? O porque a Ujú. muchas personas les guste algo tampoco quiere decir que porque la masa lo avale, entonces sea algo positivo. Masas han avalado guerras, ¿verdad? Ujú. A ver, y estaba pensando en los inicios de la literatura gótica. Y Ujú. siguiendo con las características que vos diste justamente, porque la literatura gótica nace en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, o sea, es una literatura que justamente va contracorriente, contra lo que existían los estipulados socioculturales y artísticos del momento. Es una literatura que avala por lo fantástico, por lo irracional, donde aparecen fantasmas, aparecidos, etcétera, criaturas. Entonces es una construcción, primero novedosa, original, porque no se daba en literatura de esa forma, y asimismo pensaba innovar lo que se venía haciendo en literatura. Esto a mí me lleva a la literatura actual, ¿verdad? Porque la literatura de ahora lo que hace es repetir esas fórmulas. Verbigracia, crepúsculo. Ahí que me disculpen las personas que aprecian el texto. Va a ser el ejemplo que utilizaré más, pero a ver, son fórmulas repetidas lo que hace este texto. Ujú. Lo que hace es venderse en masa y solo busca, como decías vos, la entretención, el ocio. Cualquier persona Ujú. puede leerlo y decir, no, yo gozo este libro, a mí me hace sentir de manera sublime Ujú. su prosa, etcétera. O sea, todas las personas pueden disfrutar este tipo de textos, pero ahí, digamos, la cuestión, el disfrute, ese goce, no tiene que ver con sus valores, el valor intrínseco que tenga la obra, en comparación con otras, por ejemplo. Y eso es muy difícil, digamos, como de comprender, porque el arte, en el tiempo en que vivimos, y casi que cualquier tipo de arte, ya se ha banalizado la figura del crítico.
en general, el crítico literario, el crítico musical y cinematográfico, ¿verdad? Ya lo que importa ahora un poco más es lo que vende, lastimosamente. Sí, totalmente de acuerdo. La figura del crítico ha caído, ya no se ve con seriedad. De hecho, el arte en general, hasta la misma producción del arte, no solo la literatura, sino el arte en general, es como cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede cantar con autotune, ¿verdad? Por ejemplo. Cualquiera puede escribir cualquier cosa porque es libre, como que si estuviera mal decir, no se puede, ¿verdad? Hay personas que no lo pueden hacer, no tienen esa capacidad, no tienen ya no solo la formación, no precisamente académica, sino a nivel creativa, ¿verdad? Como por ejemplo alguien que no tenga la vocación de médico, o sea, no pasa nada, porque si en las partes de la industrial, en la parte de las ciencias exactas y en la parte de la salud, ahí sí es posible decirlo, pero es un pecado, prácticamente visto como un pecado, una falta de respeto decir que alguien no hace buena literatura o buena pintura y por ende no se le debería considerar escritor, ¿no? O que sus textos son mala literatura, ¿no? Y ahora que mencionaste lo de Twilight, es que justamente son textos que beben de, por ejemplo, en el caso de Twilight, el clásico trío amoroso, ¿no? Es una fórmula utilizadísima que la gente le gusta ver, pero ahí es donde va uno, o sea, si se desarrolla un buen aparato crítico, la persona puede decir, bueno, pero es que esto está súper utilizado, o sea, así como, es como para pasar el rato, ¿no? Es lo que también a ese tipo de literatura se le llama literatura light o literatura incluso basura, ya ahí más violentamente, o literatura chatarra, ¿verdad? Haciendo esta metáfora con esta analogía con lo que viene siendo la comida chatarra. En el caso, sí, justamente de la alta literatura, concuerdo, es un arte más cuidado, es realmente se interesa por el mismo arte, le da como este lugar, en vez de sencillamente repetir los patrones. A mí me da mucha risa cuando yo he visto ciertos escritores que dicen, por ejemplo, no, es que yo no sigo ninguna tendencia, yo no, por ejemplo, no voy a publicar con tal editorial porque no quiero seguir ninguna tendencia, que tienden a ser escritores independientes. Ya hice de hecho un programa con un podcast, pues, con dos escritores independientes y hablamos de este tema, pero quería volverlo a sacar a colación porque muchos piensan que ellos como que escriben algo único, pero realmente no han leído lo suficiente o realmente siguen tendencias. Por ejemplo, la persona que cité en ese programa hablaba de que ella no seguía ninguna tendencia, pero escribe literatura fantástica juvenil. O sea, que es algo que está en boga ahora. Entonces es como, ¿qué está pasando? Claramente sí sigue una tendencia. O sea, ¿cómo me va a decir que no? ¿Verdad? Y bueno, esto no es un ataque hacia los escritores independientes, obviamente. En su capítulo mencioné que hay escritores independientes buenos y otros que no son buenos en cuanto a calidad, ¿verdad? No en cuanto a personas. Y no pasa nada, ¿verdad? Igual con los escritores publicados en editoriales. Hay unos que tienen buena literatura y otros pésima, ¿verdad? Y así con escritores premiados y que no son premiados, etcétera. Pero sí es como sacar esta idea a colación de que el arte alto o la alta literatura es concretamente, ¿verdad? El tema que nos convoca aquí, tiene este cuidado de revisar el pasado para no repetirlo, sino más bien ojalá jugar con ese pasado, para refrescar los tópicos, que es diferente a lo que mencionaste ahora de que más bien esta baja literatura lo que hace es repetir, porque piensa que eso es literatura. Es como, se me viene a la mente como cuando alguien dice voy a hacer poesía y se le viene a la mente hacer puras rimas, pensando que esa es la única forma de hacer poesía. Y solamente devela que no sabe que es poesía. O sea, devela más bien el vacío de saber ahí. Y es preocupante porque lamentablemente a nivel pues, de cultura, lo que es el arte se está viendo menos valorado. Entonces la gente desconoce más y se pone más a la defensiva cuando alguien le dice que eso no es poesía, ¿no? O es un intento de... Pero es necesario hacerlo. Y bueno, considero que aquí podríamos ir incorporando otras características principales de ambas literaturas. Y bueno, usted tocó una muy importante que es la calidad. La alta literatura tiene calidad,
Eso va separado a lo que viene siendo el gusto personal. Por ejemplo, se me ocurre que a alguien puede que no le guste, por ejemplo, lo grotesco, ¿no? De hecho, a muy pocas personas le gusta lo grotesco, pero si uno, por ejemplo, se remonta al Eroguro, que le hacía la contra al realismo japonés, ya es una cuestión que uno dice, ok, se está utilizando por una cuestión de avanzar en el arte, como mencionabas ahora con lo de la literatura gótica, ¿no? Que es una cuestión de refrescamiento del arte, dar nuevas estructuras, de apelar, en el caso del Eroguro, ¿no? A una realidad que no se está tomando en cuenta, que el mismo realismo japonés ocultaba, ¿verdad? Que todos estos casos, creo que no sé si esto lo puedo decir con estas palabras, entonces voy a usar eufemismos, personas adultas que gustan de personas bastante menores, yo creo que se entiende, ¿verdad? Que sucedía mucho y de hecho sucede en la actualidad en la sociedad japonesa. Y esta otra literatura viene a denunciar eso sacándolo a colación. Y qué mejor estrategia que utilizar una estética grotesca para representar algo tan grotesco, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. O por ejemplo también las vanguardias, que literalmente iban rápidamente, fue un periodo de mucha proliferación para la literatura, para la innovación literaria, porque se innovaba cada rato. Teníamos el estridentismo y luego teníamos el surrealismo y luego teníamos el ultraísmo y luego teníamos la siguiente y la siguiente y la siguiente. Fue mucha evolución y no sé si eso de cierta manera lamentablemente no se siguió y por eso hay como una especie de estancamiento, ¿no? Exacto, En la exacto. actualidad, ¿verdad? Es que esa es la cuestión, porque, eh, a ver, desde ciertos tiempos hasta nuestros días, Ujú, hubo como un periodo de gran avance, desde el 18, el 19 ni para qué, el 20 ni para qué, la primera mitad, y después comienza a enfriarse, en mi opinión, que quede ujú, claro que es mi opinión, y, y no veo como esa necesidad ya de las personas de necesito otro arte que consumir algo que cambie las fórmulas. Sucede más bien lo contrario. Las personas necesitan un arte fácil de consumir y lo piden, lo exigen. ujú, Y eso es lo triste para los que estudiamos esto y para los creadores artísticos ujú, en general. Porque entonces quizás quieren proponer, quieren traer nuevas formas, nuevas rupturas ujú, del arte que elaboren y no se puede. No hay una ujú, comprensión. Se va contracorriente, al igual como dice Helbenzo, pero ujú, es una contracorriente que no tiene respuesta, no tiene un mensaje de vuelta, o el mensaje que hay de vuelta es nulo, es ujú. como una pared, pues, y entonces no se avanza en ese aspecto. Quizás por eso, ya en un criterio más personal, estudio mucho cierto arte un poco más viejo. Todo tiempo anterior fue mejor, dirían por ahí los románticos, ¿eh? Pero sí hay un estancamiento. Y eso lo vemos en el cine ni para qué, pero a ver, en la literatura vamos a la librería y no voy a citar ninguna, porque en todas sucede, pero Ujú, vamos a una librería y siempre hay un estante, siempre hay un pedacito de la librería dedicado a lo que más se vende. Y a sabiendas de que eso es baja literatura. Y eso es lo que más se vende y es lo que importa y no debería ser es el caso. ¿Verdad? ujú, Pienso en ejemplos de autores del siglo XIX. El mismo Leopoldo Alas Clarín, el autor de La Regenta, él era crítico literario. ujú, Entonces, como la crítica, lo que él decía de otros textos, eso determinaba mucho el valor que iba a tener ese texto posteriormente. ¿Verdad? Y es ujú, increíble cómo actualmente críticos que estudian ciertas obras ven cómo las valoraciones de Clarín tenían mucha razón, ujú, porque claramente él veía los valores estéticos que tenía esa obra. Pero ujú, ahora no es importante la voz del que estudió algún área de crítica artística, ya no es tan relevante, ¿verdad? Y ujú, saco a colación a Avelina Lesper, ¿verdad? ¿Qué dice Avelina Lesper de los curadores en los museos, ¿verdad? Que solamente les interesa traer lo que sea para vender y ujú, no por su calidad. Y esto, ¿verdad? Permea la totalidad de las artes. Pero bueno, la que nos atañe hoy, que es la literatura, yo sí creo que está bastante violentada ujú,
por estos discursos de que todo es válido, de que hay que dejar atrás ciertas cosas, pero no innovando, Ujú. ¿verdad? Todavía que su discurso sea, ok, dejemos atrás fórmulas, pero vamos a innovar con lo que estamos creando, se entendería, pero su innovación carece de innovación. Totalmente de acuerdo, ese es el problema, que no hay innovación, especialmente con esta idea de que ahora lo único que buscan es como de vender, ¿verdad? Mostrar productos para vender, como lo que mencionaste de los curadores. Y de hecho me recordó un podcast que yo escuché hace poco, de hecho, em, en el que había dos escritores independientes justamente, y no voy a mencionar nombres, pero, ¿verdad? Eran independientes y mencionaban que a ellos no les interesaba innovar, a ellos no les interesaba como crear algo nuevo, ellos solamente querían ser captados por un agente literario, una editorial, etcétera, y que ellos sencillamente se dedicaran a escribir para vender. Y yo creo que ese es un pensamiento, digo, que no es que esté mal, ¿no? Obviamente, cualquiera quiere dedicarse solo a escribir. El problema es las ideas que hay detrás, porque entonces tenemos que la idea principal no es escribir per se, sino vender. Entonces, con tal de vender, se sacrifica el arte, se sacrifica el voy a dar un producto de verdadera calidad, el voy a innovar, el voy a poner algo nuevo en el plató. Ya no quiero, ok, me encanta, por ejemplo, yo qué sé, las novelas policíacas, pero voy a dar algo nuevo, no voy a repetir las mismas fórmulas de siempre, voy a traer algo nuevo. Es como, es que yo lo veo así, digamos, al menos desde mi punto de vista, es como un gozo creativo que uno como escritor siente al tratar de refrescar algo o al refrescar algún tema, al esforzarse por traer algo nuevo. Es una perspectiva diferente si se enfoca a voy a hacer el siguiente bestseller para poder justamente vender y hacerme millonario, ¿no? Que de cierta manera también es una idea muy ingenua, porque en la literatura no es como que todo el mundo viva de escribir. Incluso escritores bastante conocidos no viven de escribir, viven de otra cosa y tienen de cierta manera, bueno, gran fama con esto, pero no todos viven de esto. Entonces también por ahí es una idea un poquito no tan aterrizada, pero bueno, independientemente de la idea es este sentido de vender, ¿ok? Ya eso automáticamente baja la calidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nos vamos a la autoayuda, ¿por qué la autoayuda tiene tan mala fama? Por personas como Paulo Coelho, ¿verdad? Y otros autores que lo que hacen son consejos que prácticamente a usted se los puede decir una galleta de la fortuna, ¿verdad? O sea, son cosas muy básicas que se sacan de lógica, ¿no? Incluso no es algo profundo, no es... Por ejemplo, me da risa porque he visto memes que incluso atañen a la filosofía, ¿no? La filosofía actual comercial versus la filosofía de antes, ¿no? O la que no es tan mainstream, que sí hay una diferencia muy grande. Eso es un ejemplo también de otra área que se ve perjudicada, ¿no? Por este sacrificio de, ok, quito el arte como centro para poner lo que viene siendo el número de ventas. También sucede con la literatura panfletaria, que en el podcast va a haber un episodio de este tipo de literatura, especialmente la literatura panfletaria actual, que es como, ok, voy a utilizar un libro, una película, lo que sea, para dar a ver mi ideología. O para jugar con... Es que ni siquiera es jugar con esta ideología, es para enseñar mi ideología, como que si fuera una especie de texto didáctico, si se quiere, y que los demás crean como yo, porque tras de eso es un texto que tiende a ser cerrado, no espera una retroalimentación, sino es como, no sé, quiero que piensen como yo pienso. Entonces eso Eso, automáticamente baja la calidad, ¿sí? bueno, voy a responderte un poco, por cierto, Ujú, desde lo que yo escucho, llamémosle la recepción de las ujú, personas, ¿verdad? Lo que ujú, yo escucho en la gente, lo que quieren y asusta. ujú, Eso sí puede ser una película de terror. ujú, Porque lo que yo llamo el principal problema, o la ujú, principal enfermedad de los lectores ujú, en nuestra era,
es que no pueden generar empatía con el texto, no saben generar un pacto de lectura, no pueden. Están imposibilitados e imposibilitadas de lograrlo. Y lo dicen, ¿verdad? Me han dicho, es que yo soy un lector, lectora de esta época, entonces yo no puedo quitar lo que pasa en mi día a día. Y ok, eso está bien, pero no pueden situarse contextualmente, no pueden empatizar. No. Si la literatura tiene algo, es el valor de la sensibilidad. Vos lees y vos te pones en los pies, en los zapatos del personaje, la personaje, independientemente de su ideología, o así debería ser, sanamente hablando, ¿verdad? Yo me coloco en los pies de ese vendedor o de esa vendedora, de ese asesino serial, lo que sea, ¿verdad? Y vivo la experiencia. No se trata de yo leer el texto para demonizarlo y decir, bueno, como aquí se plantea una realidad políticamente incorrecta, por lo tanto no debe ser leído y por lo tanto es un mal libro. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Como si esos fueran los valores para justificar que sea alta o baja literatura, que no tienen absolutamente nada que ver con los valores estéticos que tiene el texto mismo. Entonces, esa enfermedad de la que adolece la gente es la que está provocando que se olviden textos, que se olviden muchos clásicos porque la gente ya no tiene la capacidad cognitiva para comprenderlos, y sobre todo que la gente no espere innovación literaria ni artística en ningún tipo. O sea, no. Es más sencillo ver esculturas esféricas que no transmiten mucho, que se repiten por siempre y para siempre, que esperar a alguien que venga a darme una escultura novedosa. Siempre lo más sencillo. Entonces, esta enfermedad, no sé si puedo de repente ya hablar un poco de cómo yo podría creer que esto puede cambiar. Sí, claro. Porque, ok, está esta mentalidad ya instaurada un poco, en que están los clásicos, ahí véanlos, como en el librero, ahí lindos con tapas doradas. Ahí están, véanlos, son de adornos. Y sigamos leyendo lo fácil, lo sencillo, lo que no requiere ningún ejercicio intelectual de nuestra parte. Eso es lo que la gente pide incluso. Para mí la única solución está en una vía que se divide en dos, y es la vía de la educación. La educación desde el hogar y la educación pues primaria y secundaria como tal. Para mí son las únicas vías ahora para cambiar esto. Porque uno puede decir, ay, sí, es que la universidad, ¿cuántas personas van a la universidad y van a universidades públicas o privadas, etcétera? Entonces, creo que es desde más atrás. Si a los padres no les interesa tener hijos con criterios, con mente crítica, probablemente vayan a consumir un arte que no les exija criticidad, ¿verdad? Y estamos hablando que el arte lo trasciende todo, ¿verdad? También lo social, cómo nos habla de una sociedad, de una cultura, etc. Entonces, si desde la familia eso no está presente en algún sentido, esa enfermedad de la que hablo va a seguir progresando. Y si el sistema educativo sigue, como dice Nuccio Ordine dice en la utilidad de lo inútil, así se llama el libro, ¿verdad? Donde él habla de cómo actualmente desde la escolaridad se nos promocionan los atajos, leer un resumen, escuchar un resumen o ver la obra representada para no leerla, etcétera, ¿verdad? O sea, todos los atajos posibles antes que sentarse a leer. O sea, si el sistema educativo sigue promoviendo eso, no dándole un lugar al arte literario, no dándole el espacio de lectura, no brindando ese silencio reparador para leer, esa enfermedad va a seguir populando. Entonces, es un panorama un poco, o yo lo veo muy fatalista de repente, pero creo que desde ese lugar se necesita, porque los autores, las editoriales, los críticos mismos pueden hacer mucho, pero si la mentalidad del que lee está acostumbrado a leer Paulo Coelho y a leer Crepúsculo, muy difícilmente vaya a leer otras cosas, o si las lee, porque sí pasa, no las comprenden
Ujú, ujú. O creen que la forma de comprenderla es justificando que lo leyó y que es un libro malo porque es políticamente incorrecto o por esos criterios que no Ujú. están sumándole absolutamente nada al valor literario del texto. De hecho, o sea, totalmente de acuerdo en que lamentablemente si no se tiene una buena educación, no en el sentido de, no sé, ir al mejor colegio, a la mejor escuela, no, sino en el sentido de desarrollar un punto de vista crítico, muy poco probable la persona va a tender a querer algo que le rete intelectualmente, porque el punto de vista crítico va de la mano de lo intelectual. O sea, esto no implica que las personas sean idiotas, ¿verdad? Sino significa que las personas lo desean todo ya masticado, que es diferente. Es como una especie de pereza intelectual. Es decir, las personas tienen la capacidad, o sea, que cualquier persona puede esforzarse, estudiar para conocer más de un texto, pero claro, el chiste es querer, porque si no se quiere, no se va a poder. Pero no, yo lo considero también que es este efecto de darlo todo ya masticado, del hecho de ya tenerlo todo hecho, como que si hubiese una especie de pereza. Y no me refiero a una pereza de qué pereza hacer eso, sino como una pereza de ánimo, ya algo un poquito más trascendental que tiende a verse como en toda nuestra generación, en estas últimas generaciones. Porque sí, digamos, la alta literatura tiene más capas de significado, son más complejas, ¿verdad? Bakhtin mencionaba que cada vez que se lee un texto, uno puede descubrir algo nuevo, leyendo el mismo texto, yendo más profundamente, ¿verdad? Toda esta teoría también del iceberg que se mencionaba con Hemingway, donde lo que se ve superficialmente del texto apenas es justamente la primera capa, pero hay algo más profundo. Y eso reta intelectualmente, porque para poder acceder más profundo en el texto, uno tiene que aprender otras cosas, uno tiene que armarse, leer con más cuidado, por ejemplo, que ese es otro asunto que considero que falta mucho, el leer adecuadamente, con atención, porque, como mencionaste, muchas veces se lee como para decir, ya leí tal texto, como para dar una imagen y tomarse una foto con el libro, subirlo a las redes sociales y decir, ya leí este texto, ¿no? Es como una cuestión más de superficie. Es algo muy, muy de estas épocas. Es como me quedo en lo de arriba, pero como que si me diera miedo bajar. La baja literatura no tiene esas capas. Es literatura que es muy, muy transparente. Las reflexiones que hace, si se quiere, son muy fáciles, son como uno más uno, dos, ¿no? Tienden a ser muy, muy fácil. Y repito esto que mencioné al inicio, cuando tratan de verse complejas es un mero remedo de lo que es realmente complejidad, ¿no? Son muy, muy superficiales. Y también quiero reforzar aquí la idea que mencionaste sobre la educación, porque sí, o sea, en el caso de la educación universitaria es muy difícil, porque, por ejemplo, en las privadas es mentira que se van a preparar para tener un punto de vista crítico, porque lo que se quiere es que, al menos aquí en Costa Rica, no sé cómo será en otros países, lo que se quiere es que salgan ya a trabajar, y ojalá en carreras de industria o medicina, cosas que no son de arte, usualmente, ¿no? Que son las carreras que mayormente se encuentran en las universidades privadas. Entonces no se tiende a enfocar esta parte más humanista. Y por el lado, en el caso de las públicas, también, pues sí, no todos llegan por cuestión económica y este tipo de elementos a una educación superior, lamentablemente, por toda la desigualdad social que hay. Pero justamente quiero rescatar el tema de que es importante reforzar entonces la educación que sí es más accesible. Y de hecho la primordial es la de la casa, ¿no? También el hecho de que muy pocas personas, aunque no tengan esta buena influencia de desarrollar un punto de vista crítico por la familia o por la educación primaria o secundaria, muy pocas personas deciden por ellas mismas ver más allá. Son como rara avis en un montón de jaulas, ¿no? O sea, como que pocas personas dicen, sí, yo quiero ver más allá. Como que es como si tuvieran un impulso ya, llamémoslo así, intrínseco, ¿no? Porque muchas personas se tienden a acomodar, y eso es algo muy propio del ser humano, acomodarse a lo fácil, ¿no? Lo que mencionábamos ahora de darlo ya masticado, de
no tener que leer, sino mejor leer el resumen, ¿no? O ver la película. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio que muchas personas decían, yo voy a ver la película en vez de leer el libro. El Quijote es un libro que prácticamente nadie se leía en el colegio, ¿no? Porque preferían los resúmenes o la Ilíada o la, yo qué sé, cualquier otra. Cualquiera de estos textos eran evitados, especialmente si eran lo más largos, como que si ya intrínsecamente la perspectiva de leer algo fuera aburrido. Y quiero rescatar esto porque la forma de solucionar esto es cambiando este mindset, como le mencionan, ¿no? ¿Y cómo es eso? Educando, ¿verdad? A través de la educación, enseñar de que no, o sea, leer no es aburrido, no tiene por qué ser aburrido, ¿verdad? Se puede también leer y profundizar más. Ahora que mencionaste los temas estos polémicos, ¿no? De que se censura un libro por ser políticamente incorrecto, por ser de otro tiempo y se juzga, ¿no? Con la forma de pensar de ahora, lo cual es absurdo. Me recuerda el caso de Cocorí. Para los que nos escuchen y no sepan, Cocorí es un texto de aquí de Costa Rica, un texto, podríamos denominarlo, sí, infantil perfectamente, y últimamente, en estos últimos años, se vio atacado porque se consideraba un texto racista. Pero entonces, ok, la polémica era que lo querían quitar del sistema educativo, y yo es como, ok, pero la mejor solución es dejar el texto y entonces darle a ver a los estudiantes esta forma de analizar estos temas de tiempos pasados, ¿verdad? De textos de tiempos pasados, pero desde una perspectiva más profunda, porque si no es como tratar de tapar el sol con un dedo, de vamos a censurar todo lo que tenga temas políticamente incorrectos para que nadie se escandalice, pero más bien eso hace que no se trate el tema. Justamente, ¿no? Es contraproducente. A mí personalmente me chocó mucho esa situación, porque la solución tomada fue, no sé de quién, ¿verdad? En el ministerio fue como, ok, quitamos el libro y por ende erradicamos el racismo, ¿verdad? Eso no pasa, no va a pasar, ¿ok? Entonces eliminar un texto no va a mejorar el asunto. Más bien debería de utilizarse el texto como una forma pedagógica de mostrar cómo se evidencia el racismo en un texto literario. ¿Y por qué no? Prefiero entender el racismo desde un texto literario a desde algo violento que suceda. Y el libro va a seguir existiendo y se va a seguir leyendo porque Cocorí es más fuerte que todo el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? El texto y el arte siempre van a ser más fuertes que la ideología, o eso espero, ¿verdad? En los tiempos en los que vivimos, qué complejo. Sí, es un tema bastante complejo. Y de hecho, justamente por eso es que se necesita el punto crítico, el punto de vista crítico. Es importante porque, o sea, desarrollarlo es importante, especialmente bueno, no solo en la lectura, en realidad en la vida en general, pero en el caso de la literatura, que es el tema que nos compete acá, porque así podemos discernir mejor lo que es de calidad. Es decir, cuando digo calidad aquí, no es una cuestión de, es un buen texto, es un mal texto. No, es para justamente poder, incluso didácticamente, enseñar esto y poder hacer que los alumnos desarrollen el punto de vista crítico desde el arte y aplicarlo a otras áreas. O sea, es que también tiene un beneficio colateral con otras áreas. Exacto. Tiene todo el valor agregado de que leer un texto, siempre un texto literario y el arte en general, siempre el arte, un texto va a beber de otro y asimismo un arte bebe de otro tipo de arte. Entonces vamos, no sé, a leer Frankenstein de Mary Shelley y nos damos cuenta que hay un montón de películas y nos damos cuenta que hay obras de teatro puestas en escena y que hay pinturas y que hay esculturas y que hay mucho más que solo el texto literario. Y al leerlo se nos abren las puertas para entender un montón de lugares comunes, de intertextos, no solamente literarios, sino también cinematográficos y de otras artes. Entonces la gente no ve ese valor mega agregado que tiene la lectura. Exacto. De hecho, ahora que mencionaste esto, me recordé de Mariana Enríquez, que en una entrevista a ella le preguntaron
que cómo era más o menos el proceso de lectura, ¿no? De ella, y cómo había conectado con diferentes autores, y ella justamente mencionaba este elemento de la intertextualidad, porque un texto remitía a otro, entonces ella ya iba a buscar qué era este otro texto. Y entonces este otro remitía a otros dos, entonces ella iba a buscar. Y cuando digo texto aquí es en general, ¿verdad? Porque en la teoría del texto es un tejido, entonces puede ser texto literario, como novelas, cuentos, etcétera, texto musical, como una canción, una ópera, lo que sea, texto pictórico, entonces una pintura, etcétera, ¿no? O sea, cualquier tipo de obra de arte en general que está aquí vinculada, ¿ok? Entonces, justamente eso es un buen proceso porque también la persona, en el caso, bueno, del punto de vista creativo, sabe cómo puede refrescar mejor un tema. Por ejemplo, el tema de la muerte, ¿cuántas veces no se ha tratado? Es el creo que uno de los temas más tratados de toda la humanidad y se Por sigue supuesto. escribiendo. El amor y la muerte son los temas más tratados. Exacto. Y todavía se sigue escribiendo y hay gente que logra darle un frescor a estos temas. Y hay otros que dicen, no, yo prefiero la fórmula clásica, yo sé, otra vez, dardo para Twilight, pero hay que mencionarlo, del el trío amoroso, ¿verdad? Entonces, del triángulo este amoroso que uno dice, bueno, ya súper repetido. Otra cosa, Ariel, Uh -huh, que a propósito de Mariana Enríquez, me parece súper pertinente porque uh -huh. en otro reel que vi por ahí de ella, que me encantó, ella dice, a mí no me importa quién es el escritor o la escritora. Eso no importa. Yo leo el texto. Después me daré cuenta si el autor era nazi o lo que sea. O Uh sea, -huh. eso no le va a quitar valor literario a la obra por la ideología del autor. Eso no tiene nada que ver con la calidad de la obra. No se puede juzgar la obra a partir de la vida del autor. Entonces, como el autor no tiene las mismas opiniones políticas, por ende es malo. Lo siento. Y aunque ese autor esté vivo y sea contemporáneo a mí, y ese autor esté de acuerdo con una guerra o lo que sea, pero su obra es buena, va a seguir siendo buena. Lo siento. De hecho, o sea, es muy incómodo porque justamente ese es otro tema que ha sido muy atacado, ¿no? Se menciona, no, no se puede separar al autor de su obra, ¿verdad? Y uno es como, pero ¿por qué no? O sea, más bien eso es lo que hay que hacer, porque una cosa es el autor, que puede ser una pésima persona o un pan de Dios, y otra cosa es la obra, que puede ser una obra maestra o una completa basura. Por más buena persona que sea la persona, si el texto es malo, el texto va a seguir siendo malo. No es como que por obra y gracia de Dios ya el texto va a ser una obra magnífica. No, no se va a transformar. O tiene o no tiene calidad literaria. Y de hecho sí, justamente yo vi este clip de Mariana Enríquez y ella mencionaba justamente, ¿no? Mencionaba a William Burroughs y decía, bueno, es que su obra, yo estoy de acuerdo con su obra, pero eso no significa que yo esté de acuerdo como él pensaba como persona. Son dos cosas diferentes, son dos entidades. Y me parece pertinente enseñar eso, a separar la obra del autor. Actualmente cancelan, que es así como la palabra famosa, ¿no? Cancelan a muchos autores solo por su pasado. Y autores que incluso ya están súper muertos, por decirlo de una forma exagerada. También, también. A Y ver, sí. Uh-huh. es como la gente que ha intentado cancelar a Dickens porque era racista. Y Uh-huh. obviamente iba a ser racista en el siglo XIX victoriano. Uh-huh. Por supuesto. O sea, como descubren el agua tibia y se dan cuenta de repente que ese autor es racista, creen que hay que cancelarlo sin entender los contextos y los cientos de años que hay de por medio. Y qué fuerte, porque es un problema cognitivo, o sea, es casi una fascia. Cómo las personas no pueden, cómo no pueden comprender que ese autor, esa autora de otra época y demás, no iba a ser un ser ideal para nuestra época. Cómo hay tantos youtubers cancelando, diciendo que libros son malos porque no hay una ideología de género o no hay una representación de lo que sea. Eso es muy complejo. Hace poco en los talleres que doy, un estudiante me decía, es que el libro no me dio miedo, ¿verdad? Una novela del siglo XIX, de 1830 y algo.
Me decía, es que yo lo leí esperando que me dé miedo y no me dio miedo. Entonces, de ahí, no es, como que no estuvo bien por esa razón. Y me dieron ganas de decirle, mira, estás condenado a nunca sentir miedo con esos textos porque estás esperando específicamente cosas de tu momento actual. Estás esperando los jump scares, que son lo más comercial del cine, en un texto del siglo XIX. No entienden y no comprenden algunas personas ese terror estético que te ofrece una obra previa. Y no quiere decir que las obras que se hacen ahora me den un terror actual, sigue siendo un terror estético a fin de cuentas, pero como ya están tan comercializados por un discurso de terror, entonces la temática de terror, perdón que hable del terror, es que me gusta mucho, desde el inicio he hablado de terror, cierro paréntesis, están tan comercializados con las temáticas de terror, con el cine tan comercial, que entonces no pueden acceder a estos textos, no tienen esa educación y es muy difícil, aún con las explicaciones de por medio, la comprensión de ese terror estético que corresponde a otra época, porque se van al gusto. Como no me gustó, por ende no es terror, no es bueno. Exactamente, exactamente. Es como cuando se juzga, siempre menciono esta reseña como ejemplo, pero es que se lo ganó, ¿verdad? Es la reseña de un booktuber, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Eso es un claro ejemplo, este tipo de reseñas que hasta tienen faltas de ortografía y demás, de todo este bajonazo que ha tenido el arte, a nivel crítico incluso, ¿verdad? Que ahora ya más bien estos son nuevos referentes, ¿no? Y es como, qué error, ¿no? Tomar este tipo de opiniones como referentes porque no dan a ver lo valioso de una obra. Y el ejemplo que traigo es la reseña de un compendio de cuentos de Hans Christian Andersen, en el que la persona que los estaba reseñando dijo que le daba una muy mala puntuación, era como de 5 estrellas y le daba como 2.5 o 3, algo así. Y que no le había gustado porque había cosas que no eran actuales y uno es como, si entiendes que no se publicaron ayer, ¿verdad? O sea, si es como de un montón de tiempo atrás, ¿verdad? Entonces ya de ahí empezamos mal, ¿no? Y también mencionaba justamente que ciertos pasajes podían verse como muy violentos. Y yo es como, es que, ¿y qué? O sea, como que si la literatura tuviera que cuidarse de ser un ejemplo de moral cuando no es eso. El arte no es un ejemplo de moral. El arte, de hecho, o sea, por ejemplo, ahora lo que mencioné del Eroguro, que denunciaba, si se quiere ver de esa manera, este tipo de actos no es una denuncia como de los textos de ahora, que es, eso no se hace, está mal, que parece, ¿verdad? Un comercial como super cringe, sino no, o sea, más bien todo lo contrario, o sea, se muestra el evento como tal y la realidad como tal, con su estética, con sus figuras retóricas correspondientes al género, correspondientes al movimiento, etcétera, pero lo muestra tal cual, no quiere hacer creer a nadie que o está bien o está mal, solo lo muestra. Que de hecho, aquí me recuerda a un semiótico que se llama Yuri Lotman, que es de mis teóricos favoritos, que él mencionaba que el arte en sí agarra como un pedazo de la realidad y crea una realidad a partir de ella. Entonces ahí es donde crea esta conexión, que es muy diferente, por ejemplo, si hablamos otra vez de la baja literatura, a dar a ver algo que sea popular en el momento solamente para ganar las vistas, para ganar los likes, para ganarse unas cuantas ventas. Entonces ahí veo una gran diferencia. Y bueno, para pasar a dar unos otros ejemplos de alta y baja literatura. De alta literatura, pues tenemos 100 años de soledad, perfectamente, de Márquez, Don Quijote, obviamente, y bueno, Borges, Leopoldo Lugones, el Ulises de James Joyce, que ya había mencionado, etcétera. O sea, hay muchos, muchos ejemplos. Y si nos vamos a baja literatura, y para eso está Los Juegos del Hambre, básicamente. Twilight otra vez, ya lo hemos mencionado muchas veces, lo volvemos a mencionar. 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey, exactamente. Y sus películas, porque van de la mano, ¿verdad? Una con la otra. Exacto.
Es que Y, ahí hasta se mantiene el nivel, ¿verdad? El nivel del exacto, libro con el nivel de la película. exactamente, exactamente. Y bueno, tenemos, en el caso de la música, yo había mencionado antes las letras de Nightwish. El escritor es Tuomas Holopainen, que es también el tecladista de la banda. Y vea, les voy a proponer este ejercicio para que lo hagan, por si desean. Agarren una cualquiera, cualquier canción de Nightwish. Todas las ha escrito él es el único que escribe prácticamente. Es como muy, como le encanta tanto esta parte de escribir las letras, es como muy ensimismado en esto, ¿no? No permite como que meta mucha mano en sus creaciones. Entonces, agarren cualquiera, puede ser de esta Ghost Love Score, esta es muy buena, y compárenla, por ejemplo, con la letra de Single Ladies de Beyoncé. Solo eso voy a decir. Y ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero, con que hay una construcción mejor preparada que otra. Basta con eso. Pueden agarrar una de Bad Bunny, la que sea de estos, ¿no? Últimamente. Basta con compararla, ¿no? Y bueno, podríamos pasar a unas palabras finales. Yo ya te había comentado, Ariel, y lo Ujú, comento ahorita. Para mí es terrible pensar, es horrible pensar que textos de baja literatura como los que se han mencionado, ujú, Opúsculo, 50 sombras de Grey, Paulo Coelho, etcétera. Estos ujú, textos simplemente por su gran número de ventas y llevan años vendiéndose y ujú, se siguen vendiendo y se van a seguir vendiendo probablemente. Solo por ujú, eso, solo por esa razón, por la poca necesidad de pensar de muchas personas. Estos textos se van a volver ya canónicos, para mí ya lo son incluso. Yo ujú, ya diría que están en el canon porque no faltan en las librerías ujú, y no falta quien no sepa, ¿verdad? Ay, sí, Crepúsculo, yo sé cuál es, o yo vi la película, o Paulo Coelho. ujú, A ver, eso está ahí, eso no se va a cambiar, digamos, y eso me parece terrible. Y, y conozco personas del área que han estudiado quizás nuestras carreras y demás, y aún así valoran estos textos, pero por otras razones, ¿verdad? Son ujú, objetivos, por razones emotivas o yo qué sé qué, y son consecuentes y saben que no son la gran obra. Pero me parece ujú, terrible que ya estén en ese canon, y me parece terrible pensar que en unos años vayan a estar a la par de grandes textos, vayan a estar a la ujú, par de El Conde de Montecristo, vayan a estar a la par de Crimen y Castigo, a la par de Cumbres Borrascosas, a la par de estos grandes clásicos que genuinamente cambiaban mentalidades y siguen cambiando mentalidades en su momento y demás. Eso me parece terrible, pero, y a pesar, digamos, de todo ello, creo, y seguiré creyendo y moriré creyendo, ujú, en que la alta literatura, toda esta literatura, como decía Helbensu, que quiere correr riesgos, que quiere avanzar, que quiere caminar contracorriente a pesar de todo esto, que es más fuerte por, por tener todo este marketing, por venderse tanto. ujú, Creo que esta alta literatura siempre va a estar pujando, creo que siempre va a estar ahí. Es la que genuinamente le hace a las personas leer y problematizarse. Creo que siempre va a estar, creo que siempre va a existir, en ujú, menor o mayor medida en las épocas venideras, pero va a estar. Nada ujú, más espero, como te había dicho ahora, yo espero que las personas, de los futuros padres y madres, les interese inculcar en sus hijos la lectura, a generar ujú, criterio, a tener un criterio, decir por qué este libro es malo genuinamente y no porque tenga que ver con mi ideología, ¿verdad? ujú, Y un criterio artístico en general en las demás áreas. Y también creo que el sistema educativo puede mejorar. Hay muchos profesionales formándose en enseñanza del español, etcétera y demás, que pueden llevar esto de verdad a apasionar a la gente. O sea, si yo no tengo pasión en lo que hago, no voy a apasionar a los demás. Y eso es algo que hace falta. Entonces, me voy con la esperanza, pues, con la ujú. fe, que es lo último que me queda en los tiempos en los que vivimos, es lo último que me queda, es algo intangible, abstracto, pero que a fin de cuentas me mantiene en pie. Ok, ok. Concuerdo. Yo también espero
cada vez más se vea esta alta literatura, se le haga más caso, que ya se quite esta parte superficial que ha lamentablemente corroído pues, el arte en general, ¿no? Especialmente la literatura, que tras de eso, pues sí, ¿verdad? Se lee menos, entonces eso tiene que ver mucho. Rescato estas palabras que mencionaste de fomentar en la educación la lectura y que sea una lectura guiada con el punto de vista crítico. Eso es fundamental. Y yo añadiría, desde el punto de vista de la creación literaria, es como una especie de exhortación, ¿no? De decir, bueno, para quienes piensan que es mejor solo vender por vender, si uno realmente ama escribir, va a tratar de ir más allá. O al menos eso es en teoría, ¿no? Y es más satisfactorio querer ir más allá. Porque sí, puede alguien vender 1.000 millones de libros, hacerse bestseller, pero su calidad literaria va a seguir siendo la misma, va a ser baja y nunca se va a poder comparar realmente con textos que sí tienen una calidad alta, que sí se arriesgan a hacer juegos de estructura, que sí se arriesgan a hacer juegos de contenido, juegos literarios, etcétera, hacer hibridación incluso de géneros, que ahora también ha crecido mucho la hibridación literaria, no se va a comparar. Entonces, exhorto esta idea en el sentido de, ok, para que realmente las personas que sean escritores y demás y que se vayan más por esta tendencia de solamente quiero vender, piensen bien las cosas, porque es como realmente cuál va a dejar, va a crear una mejor satisfacción, ¿no? Es como solamente ponerse a pensar sobre esto, si se prefiere la comida chatarra, ¿verdad? O si se prefiere una comida que sí sea realmente saludable, ¿verdad? Esto a nivel intelectual. Sí, Eh, nutritiva. más nutritiva, exacto. Y obviamente, si a alguien le gusta, porque tampoco se trata de condenar, ¿no? Si a alguien le gusta algún texto como Twilight, ¿verdad? Seguimos insistiendo, no pasa nada. O sea, a alguien le puede gustar algo chatarra, uno puede comer de vez en cuando una pizza, pero uno sabe que esa pizza es comida chatarra, uno jamás la va a equiparar, por ejemplo, con una ensalada, porque uno tiene la conciencia y sabe que no están al mismo nivel. Entonces, es eso, o sea, o sea, por supuesto que se puede consumir ese tipo de arte, e incluso sirve desde un punto de vista crítico para diferenciarlo del arte de que sí tiene más calidad, ¿no? Pero a fin de cuentas, sí exhorto también, ya que a los consumidores, a que le den la oportunidad a textos de una calidad mejor, que no sean tan comerciales. Se pueden sorprender, hay un montón de joyas y esto puede ser tanto a nivel nacional, en este caso nacional de sus respectivos países, según nos escuchen, de donde nos escuchen, así como de otras latitudes, ¿verdad? Es decir, uno se puede llevar sorpresas, sencillamente buscando textos raros y puede que eso cambie la perspectiva de uno. Como dijo Francisco, esa es una de las características de la alta literatura, tiende a cambiar la perspectiva de uno para mejor. Y bueno, esas serían mis palabras finales. Y podríamos ya cerrar con la recomendación de los 3 libros. Ok, ok. Bueno, se me ocurrieron muchos al final. Ok. Pero bueno, parto del siguiente postulado. Yo invito Ujú, a todas las personas que nos escuchen, porque es mi área, a leer ujú, clásicos, a leer ok. clásicos del siglo XIX. Eso de forma Ujú, genérica. Si no lo han ujú, hecho, háganlo. No saben ujú, la cantidad de cosas que se pierden. Y ante todo, la cantidad de lugares comunes que van a descubrir después en textos actuales que se hacen decir novedosos, ujú, porque la novedad ya pasó antes y no se han ujú, dado cuenta. Entonces pensé en varias cosas. El primer texto que invito a la gente a leer, a buscar, a replantearse el conocerlo realmente es Drácula de Bram ujú, Stoker, porque ujú, es un texto del que se habla mucho, del que se conocen muchas pelis, series y mucha parafernalia alrededor de él, pero no se ha leído. Yo les invito a leerlo y sobre todo
a este y los demás que diré, leerlos desde una lectura contextual. Entender que es romanticismo tardío, gótico tardío y excelente texto, que fue de 1897, hace mucho tiempo, y aún así tiene mucho que brindarnos. Ese es el primer texto que pongo de ejemplo. El segundo, siguiendo con el terror, se me ocurrió un texto muy pequeño, una novelita corta de Henry James que se llama Otra vuelta de tuerca. A veces lo traducen como vuelta de tuerca nada más. Es una novelita corta, pequeña. Hay una serie de Netflix de Mike Flanagan que se basa también en esta novela y otros textos de Henry James. Pero sí les invito a conocer esta pequeña novela. Es una joya del terror. Y ante todo es una joya de ese terror que nos deja cabos sueltos. Estamos acostumbrados a una literatura cerrada que nos impide la interpretación. Esta es una lectura que nos facilita el interpretar y que seamos nosotros, las personas que leemos, ver esas posibilidades. Y como última recomendación, es una novela de las hermanas Bronte, de la menor de las hermanas Bronte, Anne Bronte. Esta novela se llama La inquilina de Wildfell Hall. Actualmente ya lo venden bastante, ya se puede conseguir. En su momento, cuando yo lo leí, me costó tanto, pero ahora ya se puede conseguir. Es una de las primeras, por no decir la primer novela feminista de la historia, o al menos de que es la primera novela feminista inglesa, lo es, de 1848. Es una novela de denuncia social bastante fuerte y para quienes han leído quizás Cumbres Borrascosas o han escuchado de las hermanas Bronte, pues esta es una joya que está ahí escondida y que vale montones la pena leerlo. Es increíble cómo un texto literario también ayuda para efectos de una lectura terapéutica, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Toda esa temática, pero a ver, yo les invito a leer un texto literario que hasta puede cumplir con esos fines, para encontrarnos en la personaje que padece toda una serie de aventuras. Esas serían mis recomendaciones, por no decir más, y como dije, toda la literatura clásica siempre está esperándonos. Ok, perfecto. Muchas gracias por las recomendaciones. Las tres me encantaron. Y solamente voy a agregar una cosa antes de dar el fin, ¿verdad? De este episodio. Y es, vean esta metáfora o esta analogía más bien de lo que viene siendo la alta literatura, el leer alta literatura con ir al gimnasio. Muchas veces a la gente no le gusta ir al gimnasio, pero ir al gimnasio hace bien. Y después ya se acostumbra y se agarra el gusto, etc. Al inicio cuesta. Así lo mismo es leer alta literatura, especialmente cuando la persona no está acostumbrada, obviamente. Entonces, se puede arriesgar, ¿verdad? Lanzar al agua, como dicen, con la alta literatura, ir separándose de esta baja literatura para poder profundizar más y así ir entrenando más ese punto crítico. Esa analogía considero que puede ayudar mucho, porque así como se entrena el cuerpo y se ve que es algo que hay que ponerle esfuerzo, también sucede lo mismo con la mente. Entonces, para que lo tengan ahí, esa pequeña reflexión final. Y de vez en cuando, si la persona quiere, puede comerse una hamburguesa, pero no deja de lado el gimnasio usualmente, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo con la literatura. Se podría replicar en la literatura, ¿no? Entonces, no, solamente voy a decir que muchas gracias, Francisco, por haber aceptado la invitación, por este episodio. Realmente lo disfruté mucho. Muchas gracias a vos, Ariel, por invitarme para hablar de literatura que, como dije al inicio, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Concuerdo, por dos, porque a mí también es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y estoy seguro que también muchos allá afuera también concuerdan con este pensamiento. Y bueno, entonces nos estamos escuchando en el siguiente episodio de La Cabina de Delfos.